Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. Hoy, 21 de abril, todos sabemos que es jornada electoral y particularmente a algunos nos preocupa mucho, en concreto, y a mí, a cerca de 2.150.000 personas, porque hoy se celebran las elecciones autonómicas vascas y eso va a tener mucha influencia probablemente en el futuro del panorama político y económico español. Pero nosotros vamos a hablar de otras cosas con nuestros contertulios de siempre. En este caso, nuestro subdirector Miguel Ángel Paniagua no puede asistir porque está cumpliendo obligaciones electorales, es decir, está ahí de apoderado en mesas y controlando los colegios electorales del centro de San Sebastián. Así que don Miguel Cornejo, consultor, y Santiago Sánchez, economista y asesor del Grupo Parlamentario Popular, estarán hoy con nosotros y vamos a hablar de un tema que parece menor, pero que es absolutamente importante. ¿Os acordáis que durante la época de la pandemia el presidente Pedro Sánchez hablaba de cogobernanza con las comunidades autónomas a la hora de tomar decisiones? Pues bien, hay comunidades autónomas que están tremendamente preocupadas por la cantidad de problemas que tienen y están solicitando de manera continua una conferencia de presidentes al presidente del gobierno. Sabéis que la conferencia de presidentes es un órgano consultivo del Senado y que depende del Senado, pero que tiene que ser convocado en principio bien por el Senado o por el presidente del gobierno, y concretamente Juan Manuel Moreno, presidente de Andalucía, ha exigido a Sánchez que se convoque una reunión de presidentes de la forma más inmediata posible, porque si no acudirá a los tribunales. ¿Y por qué se produce esto? Porque, por ejemplo, la región de Murcia se está quejando de una infrafinanciación absolutamente tremenda que le está perjudicando en el 95% en cuanto a la cuantía de la deuda que tiene esa comunidad y le está impidiendo pues, poder llevar a cabo problemas importantes de resolver problemas importantes de infraestructura, problemas de agua a cuenta de la sequía, etcétera, etcétera. Pues hoy vamos a hablar de todo esto con Santiago y con Miguel. Santiago, Miguel, empezar el que queráis. ¿Es importante o no en sí mismo esta conferencia de presidentes que se está reclamando desde el punto de vista de que España es un país sin presupuestos probablemente a lo largo del año 2024, en el que no va a afectar nada de cara al Estado, pero sí a las comunidades autónomas que no tienen una financiación adecuada, que tienen que arrastrar problemas como la sequía y tienen que llevar a cabo soluciones, especialmente regiones como Andalucía, Murcia y tal, que tienen una importante infraestructura turística o problemas de regadío, o dígase, por ejemplo, Navarra con otro tipo de cosas. ¿Qué opináis? Si queréis empiezo con la visión cínica, pero vamos a ver. Hay un problema con ese órgano, por llamarle algo, y es que no existe. Es decir, no tiene ningún hueco en nuestro ordenamiento legal, es un invento de coordinación informal. De lo que se decida ahí, en primer lugar, no hay un método de decisión de entrada, ni afecta a nada, ni tiene fuerza de nada. Tiene un reglamento de funcionamiento interno que se viene saltando desde que lo crearon. Es decir, es un ámbito o una reunión en la que los presidentes de las comunidades pueden poner encima de la mesa problemas y comunicarlos y hacerlos visibles y a lo mejor conseguir que el presidente les haga caso. Pero porque se reúnan no van a conseguir forzarle a nada porque no tienen ninguna fuerza legal. Y lo mismo en el caso de, bueno, digamos que hay muchas cosas sobre la mesa, temas de financiación, temas de las leyes de memoria histórica y sus memorias democráticas y las distintas nombres que les van Sí, poniendo. pero eso ya es más política, pero desde el punto de vista económico se supone, Miguel, que el hecho de una conferencia de presidentes es para que, por ejemplo, Andalucía reclame mayor financiación autonómica, Murcia también, que Sí, sí, pongan lo que digo es que pueden que ponerlo encima de pongan la por mesa. delante la problemática que hay de cara a las inversiones para conseguir una mejora del agua y paliar la sequía.
Sí, y cosas de ese Eugenio, tipo, ¿no? el problema es que lo que pueden hacer es justo lo que has dicho, ponerlo encima de la mesa. Lo que no pueden hacer es votar que Sánchez cumpla con su obligación y haga una financiación, digamos, racional y sobre todo igualitaria para las necesidades de todas las regiones. Eso no lo pueden votar porque no tienen esa capacidad en ese límite. Santiago, siguiendo un poco con las reivindicaciones de las comunidades autónomas y esa problemática que tienen, ya sabemos que desde el punto de vista de la no existencia de presupuestos generales del Estado, para el Estado no es ningún problema porque prorrogar los presupuestos, pero desde el punto de vista de financiación autonómica para llevar a cabo infraestructuras, por ejemplo, Cantabria puede ver interrumpida una inversión de 55 millones de euros para la construcción de ciertas infraestructuras como soterramientos y tal, que le lleguen a poder llegar a hacer fases de la construcción del AVE. Andalucía tiene problemas con el agua, aparte de financiación, porque hay que recordar que justo cuando, un poco antes de que Pedro Sánchez fuera presidente de gobierno, Andalucía reclamaba 4.000 millones de euros a través de un dictamen del Parlamento en donde reclamaba mejor financiación autonómica porque se sentía infrafinanciada. El caso de Murcia es bastante parecido. Entonces, de alguna manera, ¿qué importancia le darías tú a esa posible conferencia de presidentes, por lo menos para que se expusieran los problemas y ir buscando soluciones? Porque la agricultura, el regadío, la sanidad, la problemática que pueda arrugar la sequía, el turismo y tal, son temas importantes. Y no hay que olvidar que, por ejemplo, desde el punto de vista del turismo, se habla de que este año 2024 puede ser uno de los de mayor afluencia turística desde el extranjero y tal. Y hay zonas en las que no se están preparando infraestructuras por falta de financiación, ¿no? Bueno, aquí mezclamos varias cosas. Yo comparto con Miguel que lo que es la conferencia de presidentes como tal no tiene una vinculación en la que puedas imponer a Pedro Sánchez ninguna cuestión, pero lo que sí que es cierto es que cuando uno presume de cogobernanza y de hacer las cosas pensando en un plan país y pensando en cómo se debe desarrollar pues, inversiones o determinadas políticas que superan el ámbito territorial de una comunidad autónoma, pues lógico es contar con la opinión de los presidentes y sobre todo poner la agenda de las preocupaciones que ellos tienen y que además no son pocas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que esta conferencia, si yo no me equivoco, fue hace 2 años la última, con la conferencia con lo del volcán de La Palma. Si os acordáis, Sí. es decir, que pasa algo parecido como con el plan de recuperación, que la Se conferencia hizo una conferencia, si no me equivoco, a raíz del terremoto que hubo en la isla de La Palma. A partir de ahí no se ha hecho nada más, ¿no? No se ha hecho nada más. Y eso que se ha pedido en reiteradas ocasiones y el actual ministro de Política Territorial, que era el antiguo presidente de Canarias, yo creo que ya dejó claro hace un par de meses por lo menos que no se iba a celebrar o que no tienen intención de celebrar la conferencia de presidentes en el primer semestre del año, visto el calendario electoral que iba. Pero vamos, yo creo que hay agenda nacional y, como muy bien comentaba, sobre todo con unos presupuestos prorrogados, que no vendría mal que se produjera esa reunión. Primero, por cumplir el reglamento de la propia conferencia y, al fin de cuentas, el seguimiento y el cumplimiento de los protocolos institucionales, pues al final forma parte de la liturgia de cualquier democracia, con lo cual, pues si se cumple, mejor. Y sobre todo, porque yo creo que hay retos importantes. Uno, lo que hablábamos, es decir, en torno de presupuestos prorrogados y además con la IREF nada, diciendo y advirtiendo, ojo, que tenemos un nivel elevado de endeudamiento, que tenemos que volver a recuperar espacio fiscal y el FMI diciéndonos que entre el periodo 2024-2028 vamos a tener que plantear un ajuste aproximado de 44.000 millones de euros. Es decir, con un entorno de presupuestos prorrogados, sin poder desarrollar con plenitud las inversiones y lo que realmente necesitan los territorios, con un proceso de consolidación fiscal pendiente que no tiene por detrás un sistema de financiación, como muy bien habéis comentado, que resuelva los problemas de algunas comunidades autónomas que sabemos y hemos constatado que están infrafinanciadas, es decir, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, la Comunidad Valenciana, que tiene un problema estructural de financiación
Aquí han pasado casi 6 años de gobierno de Sánchez y ese problema no se ha abordado ni se ha querido afrontar. Y eso que tenía ingresos crecientes que podían haber un poco facilitado esa gestión. Ahora va a ser muchísimo más complicado. El tema de los presupuestos, no olvidemos que es que además ha renunciado voluntariamente a presentarlos. Es decir, no es que los lleves al Congreso, te voten en contra y tengas que trabajar con unos presupuestos prorrogados. Es que Sánchez ha renunciado absolutamente. Y estamos viendo cómo es incapaz de solucionar el problema de las entregas a cuenta que tiene todavía pendiente del año 2022, tanto para comunidades autónomas como para entidades locales. Problema de tesorería en el que se pueden ver sobre todo algunos ayuntamientos. Y luego hay temas trascendentales que habrá que hablar. Tenemos un problema con el agua y con una campaña de verano y como muy bien apuntabas, Eugenio, de que nos vamos a meter en la temporada alta turística y con algunas zonas muy tensionadas a nivel hidráulico y que habrá que pensar qué solución estructural, porque esto seguramente no lo vamos a vivir solo este año, lo vamos a vivir en el futuro. ¿Qué inversiones vamos a destinar? ¿Qué política? Y esto son políticas a largo plazo, vamos a tomar y con un contexto de elecciones muy complejas, con independentistas y con un posible cupo catalán que rompa la solidaridad interterritorial y el sistema de las comunidades de régimen común, con lo cual, o sea, es que es muy complejo en política migratoria, es decir, es que tenemos muchos frentes abiertos y que al menos que haya ese canal de diálogo y esa apuesta en común con las comunidades autónomas sería lo mínimo imprescindible. Con lo cual, a mí no me parece mal que se reúnan, todo lo contrario, es que tenían que haberse reunido ya y hay problemas que, independientemente de que en un territorio o en otro tengas unas elecciones, no podemos estar sin edie. Mi sensación, y yo creo que a lo mejor la compartís, es que Pedro Sánchez no quiere enfrentarse a una conferencia de presidentes donde le van a afear tantas cosas y con un color político que nada tiene que ver con el del gobierno, que no quiere afrontarlo. Si le estamos viendo que se va al extranjero porque no quiere hacer agenda nacional, y así es muy complicado. Es decir, un gobierno tan débil y con un presidente casi a la fuga, pues es muy difícil. Es muy difícil. Si te parece, por ir yendo cronológicamente, justo en la sesión de investidura que tomó posesión Pedro Sánchez, Miguel Cornejo, es una pregunta que va dirigida a ti. Pedro Sánchez dijo una cosa importante cuando anunció el acuerdo con el independentismo catalán, que fue el hecho de que iba a negociar de manera bilateral una quita de la deuda catalana, que si no me equivoco era por valor de 70.000 millones de euros, y luego por otra parte que iba a hacer una reducción proporcional de la deuda de las comunidades autónomas, que afectaba de manera importante a Valencia, que tiene una deuda de 46.000 millones, y Andalucía, que si no estoy yo equivocado, eran alrededor de 20.000 millones de euros de deuda. Pero desde ahí, si te he visto, no me acuerdo, no se ha vuelto a saber de qué manera, con qué proporción, de qué manera se va a negociar esa quita de deuda. Y ahora que no hay presupuestos, ¿qué habrá que esperar a que se celebren las elecciones catalanas para saber cómo se va a provocar esa quita de deuda para que las comunidades autónomas puedan hacer sus cálculos de inversión, Miguel? Por supuesto. Hay una característica casi de Sánchez que ya la aprendió el PNV la legislatura pasada, es que promete 7, hace una y solo cuando le pillan. Que quiere decir que una cosa es que se haya comprometido con el nacionalismo catalán a hacer una serie de cosas y otra cosa es que se implique realmente en conseguir que se hagan. Entonces, algunas leyes que ha intentado mover, como la de amnistía, a veces se caen. El tema de la refinanciación o la quita masiva de deuda, que en la práctica lo que es asumirla por parte del Estado, se puede hacer, sí, pero ¿cuándo lo hará? Cuando tenga que hacerlo, si es que tiene que hacerlo. Y le apretarán todo lo que quieran y al final quizá a lo mejor lo haga, pero por el camino tiene que garantizar efectivamente no un acuerdo, sino una solución estable. Pero no puede quitar a unos y a los demás no. Eso a todo el mundo le va a enfadar en todas las comunidades. Es que tienes el caso de Madrid, que prácticamente no tiene deuda porque ha cumplido con todos los requisitos precisos en cuanto a gestión, sí. Pero es que a alguna comunidad autónoma le puede ser importante esa quita de deuda, por ejemplo, claro, este es el caso por el hecho de poder sacar financiación externa. Porque no todas las comunidades tienen la posibilidad de tener financiación externa y tienen que recurrir al FLA. Por supuesto.
Lo que quiero decir es, hay una situación muy diversa entre las regiones. Evidentemente Madrid está haciendo las cosas bien desde el punto de vista financiero y tiene una deuda prácticamente, bueno, muy manejable, digamos, y no recurre al FLA, con lo cual ese problema no le tienen. Pero evidentemente en cualquier región en la que existe una deuda, si hay una quita a unos y no a otros, el resentimiento va a estar a la orden del día. Quiere decir que perdería votos, que quiere decir que va a tener que vender una solución a los votantes, en resumen. Y para venderla necesita llegar a un acuerdo. Para llegar a un acuerdo necesita negociar con distintas comunidades. Eso es no es que sea espinoso, es que es espinosísimo. Es una cosa que no se ha conseguido resolver desde que ha sido la ley de financiación autonómica, que cubre gasto corriente y de aquella manera, pero la inversión la sigue determinando el Estado, el gobierno, los ministerios en la práctica. Hace los acuerdos que quiere hacer. Que si ahora decido que voy a echar el 80% a Cataluña y ahora decido que voy a hacer a Andalucía. No porque haya una necesidad cuantificada de inversión o un programa de reparto más o menos, no, porque le da la gana. Es conseguir un marco estable, claro, aceptado por todas las regiones. Eso sí que es cuadrar un círculo y eso no se cree nadie que lo vaya a hacer Sánchez. Con lo cual, llegar a conseguir ese acuerdo lo intentará cuando tenga más remedio, porque no va a poder. Entonces, Y su juego no va hasta a ahora es tener más mantenerse en el poder remedio, sin hacer nada. y no va a tener más remedio Santiago desde el punto de vista de que a partir del mes de junio o vamos a dar de descanso el verano, ya cuando se sepa el resultado de las elecciones europeas, que si hacemos caso a las encuestas las cosas no van a cambiar mucho, aunque va a ganar el Partido Popular Europeo probablemente con una amplia mayoría, con lo cual uno de los requisitos que se puede encontrar Sánchez es el tema de las reglas fiscales, porque está más o menos anunciado. Y España, si no me equivoco, le pueden tocar el tener que reducir la deuda en 40 y pico mil millones de euros. ¿Cómo nos Sí, sí. cuenta vía comunidades autónomas cómo reduce esa deuda y de qué manera les puede afectar, Santiago? Es que las comunidades autónomas, este plan estructural, fiscal, de medio plazo, que es lo que nos va a exigir Europa, las comunidades autónomas evidentemente son parte muy relevante para poder cumplirlo y para conseguir ese ajuste que nos está reclamando la Unión Europea en aras, insisto, de esa estabilidad presupuestaria y en la recuperación del margen fiscal para cualquier circunstancia sobrevenida que podamos tener. Y son parte muy, muy relevante. Y va a ser muy complicado sin contar con ellas y sin coordinarlas. Y insisto, más allá de que este año tengan que trabajar con un horizonte de déficit pues mucho más restrictivo del que a priori se podría producir, pero lo cierto es que lo que necesitan es horizonte, certezas, certidumbre sobre hacia dónde vamos y con un plan país, que en el fondo es lo que no tenemos. El presidente es un presidente cortoplacista absolutamente. Pero por otro lado, Miguel, y por entrar un poco en tema, se dice por un lado de que no va a haber déficit, o sea, que el déficit no va a bajar del 3% durante un periodo que puede ser bianual o trianual. Y luego, por otra parte, hay un hecho curioso. Y es que fondos que en teoría tenían que estar destinados en este presupuesto prorrogado, concretamente 2.000 millones de euros y demás, se destinan a que el gobierno tenga ese 5% que tiene en la actualidad en empresas como Telefónica, a evitar que la empresa húngara entre en Renfe. Y ahora se está hablando de que no sería descartable que en empresas como, por ejemplo, Naturgy, también intentara el gobierno coger una participación interesante. ¿Esto de alguna manera no está perjudicando a las comunidades autónomas en cuanto a su desarrollo normal? Porque claro, si en sus presupuestos hasta la fecha tenían previsto esos 2.000 millones de euros que le venían de la Administración Central y se detraen para otra cosa, aunque es legal, ¿no es un poco frustrante para las comunidades autónomas que son quizás después de los ayuntamientos el organismo o la administración más cercana al ciudadano y donde más se ven las obras que se hacen en cuanto a paliar la problemática diaria? De hecho, es que las comunidades autónomas son donde realmente se hace casi todo lo que nos afecta a nivel diario, como tú dices. Otra cosa es el gran marco
institucional, pero efectivamente si del Fondo de Financiación Autonómica, que se supone que está para los gastos corrientes de las autonomías, se sacan 2.000 millones de euros porque sí, pues va a seguir pasando lo que está pasando, que el Estado no desembolsa el dinero que necesitan las autonomías y las autonomías se tienen que endeudar para cubrir sus necesidades. Con lo cual te estoy haciendo una quita por un lado, pero te estoy obligando a endeudarte por otro. Y encima diré que no es deuda estatal porque es de las autonomías. Pero, repito, con el nivel de calidad de la gestión que está desplegando Sánchez es imposible cumplir las condiciones que le están poniendo. No es una cuestión ya de lo que quiere hacer, es una cuestión de lo que es capaz de hacer. Es que no hace las cosas bien. No están ejecutando bien. Entonces, cumplir objetivos de reducción de deuda, magnífico. Van a hacer un daño tremendo. ¿Acordáis cuando tuvo que hacerlo Zapatero? Que hizo una bajada Me ha lineal puesto de sueldo a los contigo un pincho de funcionarios. tortilla y caña que si intenta cumplir sus objetivos de reducción de deuda lo hará vía impuestos, ¿no? Yo creo que, a ver, lo puedo intentar, pero es que ya no hay mucho hueco, francamente. Ya estamos en unos puntos de exacción que no son normales. Lo puedo seguir intentando, pero hay un punto en que la recaudación disminuye. Creo que lo que tendrá que hacer, porque además se lo van a pedir, es lo que hizo Zapatero, repito, contener costes. Y contener costes significa dejo de invertir, que ya lo está haciendo, pero es que además reduzco coste corriente de coste salarial funcionarial, que quiere decir que ya hubo una congelación y reducción con Zapatero y luego le echan la culpa a Rajoy, pero le hizo Zapatero y va a volver a pasar. Si se sigue por este camino va a volver a pasar. La cuestión es si aguantará año y medio el gobierno, sin poder legislar, sin poder invertir, sin poder tener un plan país en cualquier nivel que quiera, sea financiero, sea político, sea. No tiene una agenda que pueda llegar adelante, aparte de evitar que gobierne la competencia. A base de pues, lo que está haciendo, intervenir por todas partes. Naturgy no creo que se meta en ella, porque no es una empresa directamente capaz de controlar opinión. Telefónica es otra cosa. Entonces, Telefónica ¿cuál es no su es una empresa de oxígeno? ¿El energía, hecho de es una estar en empresa el de poder y medios. no resolver el problema de los españoles? Es que es lo que está haciendo. No está atendiendo a los problemas de los españoles. Es decir, las reformas que está haciendo es, en vez de construir, o en vez de, ¿cómo se dice? En vez de habilitar suelo, pedir a la gente que alquile sus propiedades. Es magnífico, oiga. Cuidado, por favor, que igual le hacen caso, en vez de legislar la protección de la gente que alquila. No está resolviendo los problemas porque no es capaz. Mi impresión hasta este momento es eso. Es un gobierno en el que los titulares de la responsabilidad son cada vez menos capaces de ejecutar. Desde su primer gobierno hasta la actualidad, llega un punto que es asombroso la calidad de lo que están haciendo. Santiago, estoy tentado no hacerte esta pregunta porque tú eres un absoluto especialista en tema de fondos europeos y uno de los temas que seguro que puede salir en una conferencia de presidentes es, por un lado, a nivel de ejecución de los fondos europeos, los instrumentos en los que esas comunidades autónomas se tienen que apoyar para el desarrollo de esos fondos europeos y su posterior ejecución, porque realmente son las comunidades autónomas las que tienen la obligación de ejecutar esos fondos, pero la cosa es que no llega. Entonces, ¿qué crees que le pueden decir, no sé, comunidades como Andalucía, como Murcia, como Castilla-La Mancha, con respecto a ese tema? Por iniciar hilando con eso y con lo que comentaba Miguel, lo primero es que no ejecuta los fondos, los ordinarios, los presupuestos generales del Estado. Una cosa es pintarlos, los presupuestos, aprobarlos, pero cuando uno analiza el grado de ejecución, es muy inferior a cualquier expectativa y lo que te demuestra es el absoluto colapso y la incapacidad que tiene, sobre todo algunos ministerios que son especialmente importantes por su capacidad inversora y es mínima. Con lo cual, pintar anuncios y propaganda son auténticos especialistas, pero a la hora de transformar eso en realidad, al final es ejecutar las políticas públicas, tiene un déficit enorme de ejecución. Y eso trasládalo también con otra serie de complicaciones a lo que comentabas, a los fondos europeos. Es decir, cuando tú no tienes en cuenta las comunidades autónomas en el diseño ya de las inversiones que territorializas a través de los ministerios, ya no hablo de los PERTE, de otras cuestiones un poco más complejas, pero es imposible que en el fondo puedan tener una ejecución óptima cuando no estás teniendo en cuenta sus circunstancias particulares y sus necesidades. No puedes hacer una tabla rasa, insisto, yo creo que lo hemos comentado más de una vez. Es decir, ni las reúnes desde agosto de 2021, la conferencia del plan sectorial, o sea, del plan de recuperación, la conferencia sectorial, desde agosto de 2021, que es que vamos por el 2024, sin escuchar a los consejeros de Hacienda
de las comunidades autónomas. Y así es muy difícil. Y luego trasladar la responsabilidad, como buen populista que es, a terceros, que son especialistas en trasladar las responsabilidades a otros. Y cuando una comunidad tenga que devolver fondos, no es porque haya tenido un problema, es que la inversión que ha planificado el gobierno no encuentra demanda en ese territorio. Y eso lo vamos a ver. Y lo vamos a ver sobre todo a partir de ahora, que es cuando se produce esa tensión de tener que, en algunos casos, empezar a devolver ayudas. Y luego la adenda, es decir, hay 20.000 millones que se van a gestionar a través del Banco Europeo de Inversiones. Yo he metido preguntas a través de transparencia. Que es la señora Calviño la que es la presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Pero de eso, de la aprobación de la adenda, han pasado ya más de 6 meses. No están ni articulados los préstamos ICO, si los convenios todavía firmados y veremos cuándo están. Y la gobernanza que va a tener el Banco Europeo de Inversiones, eso está sin definir. Es decir, las comunidades autónomas no saben quién va a autorizar, bajo qué criterios, qué modelo de gobernanza va a haber. Y así es imposible. Y hay proyectos que la señora Calviño conoce desde hace 2 años, que las comunidades autónomas han llevado y han repetido en diferentes cartas, cuando así se lo han solicitado, con aquellos proyectos que consideraban que tenían que ser financiados por el plan de recuperación. La respuesta fue: acudan ustedes a las ventanillas de las convocatorias. Así es que es verdad, es que es así, y así es muy complicado. Que luego puedan tener el impacto que se supone que deben de tener y que puedan gestionarse con los criterios de eficiencia y de eficacia que deberían de tener. Y este problema que comentaba Miguel de parálisis y de dificultad a la hora de ejecutar, pues lo tiene el presupuesto ordinario y evidentemente también lo tiene el presupuesto que tiene que ver con los fondos europeos. Miguel, viendo este panorama y teniendo en cuenta lo que pueda empezar a partir de hoy, yo en el programa que hicimos ayer con Mariano Gomá decía que esto es como si fuera una etapa del Tour de Francia con 3 puertos de categoría especial y que ya hoy culminamos la subida del primer puerto, pero quedan 2 tremendamente duros en donde las bajadas son de impresión y donde a ver qué pasa, que son las elecciones catalanas y las elecciones europeas. Pero la meta final por parte del gobierno está clara y es consolidar la legislatura. Pero en vista de los datos, en vista de los resultados, en vista de la situación económica, no es como para quitar la meta y decir: señores, aquí se acabó la carrera y lo dejamos para la próxima edición. Es decir, dada la situación económica, el problema de los fondos, la falta de presupuestos, que hasta el año 2025 no va a haber presupuestos, hacemos unas elecciones generales y se acabó y partimos de cero. Si fuera un gobierno razonable, cuyo objetivo principal fuera el bienestar del país, pues claro, pero estamos hablando de un gobierno que se basa ya de entrada y por definición en un conjunto de partidos cuyo objetivo es la destrucción del país. Igual tienes un pequeño problema de intereses. O sea, el que gobierna está dispuesto para gobernar a pactar con gente cuyos intereses son contrarios a los de la mayoría. Contrarios, no distintos. Está claro que su objetivo final no es consolidar un gobierno capaz de beneficiar a la mayoría de la población, es seguir en la Moncloa, que además piensa que eso es útil para el país por alguna razón, porque hasta ahora, repitamos, ni legisla, ni consigue acuerdos, ni resuelve problemas. Casi cada indicador que quieras, incluyendo el de violencia de género, sube, pero en el sentido en que no debe. Entonces, ¿permanece en el gobierno a quién le beneficia? Al Partido Socialista, en la medida en la que, si escampa, si la tormenta pasa sola, pues igual la gente vuelve a confiar en él. O si les sigue asustando con que viene, no sé, los unos o algo por el estilo, como en las anteriores elecciones, pues igual siguen confiando en él. Pero la única razón para mantener una legislatura en unas condiciones completamente inoperantes es el interés de los socios minoritarios y del presidente del gobierno, ni siquiera de su partido. Los socios minoritarios no van a tener a alguien más dependiente de ellos nunca. También es verdad, como decíamos hace un momento, es un taur tremendo al que necesitan tanto como él a ellos. Es decir, va a seguir jugando con ellos y no haciendo las cosas que se ha comprometido a hacer, porque el día que las haga ya no lo necesitarán. Es decir, pero ahí, Santiago, se va a producir una contradicción exactamente igual que se ha producido con el tema del día del debate famoso de las elecciones vascas, en donde una pregunta de un periodista motivó el hecho
de que por un lado el gobierno atacara a Bildu por no reconocer que ETA era una banda terrorista, pero luego resulta que necesita a Bildu para gobernar. Pongámonos en un caso. Pensemos que Bildu gana las elecciones en el País Vasco y que el PSOE, por ejemplo, se pudiera haber obligado a apoyar a que Bildu fuera el Lehendakari o tuviera la Lehendakaritza. ¿De qué manera podría cambiar toda la estructura económica del País Vasco teniendo en cuenta que tiene una autonomía fiscal y tal de cara al Estado? ¿O de qué forma podría afectar esto a la manera de hacer política económica de Pedro Sánchez, teniendo en cuenta, por ejemplo, que aquel decreto famoso que hizo Yolanda Díaz en el que de alguna forma hablaba de la reforma de la reforma laboral, de los convenios y todo este tipo de cosas? En el caso del País Vasco no tiene ninguna validez porque no tiene competencias el Ministerio de Trabajo con respecto a los convenios y demás del País Vasco, y de hecho lo que pretendía en su día, por ejemplo, Yolanda Díaz, resultaba más caro que la manera que tiene el gobierno vasco y los agentes sociales vascos de negociar los salarios y otro tipo de cuestiones laborales. Bueno, partamos del hecho que yo lo veo harto complicado, que ese ejercicio de ciencia ficción lo veo harto complicado que el PSOE pueda plantearse en un momento determinado el apoyar a Bildu porque se le cae la legislatura a Pedro Sánchez al momento siguiente y eso lo imposibilita. Pero bueno, vamos a hacer un ejercicio de ciencia ficción. Lo primero, ya que está Miguel aquí, me voy a traer un tuit suyo que puso el otro día en cuanto a la coherencia de las políticas socialistas. De, oiga, si usted ahora se pone el vestido, ¿no? De que yo denuncio la actitud de Bildu en esa entrevista, en ese medio de comunicación, ¿qué hacen ustedes con el Ayuntamiento de Pamplona? ¿A qué esperan? Y estuvo Miguel súper acertado el otro día en Twitter, porque es la clave, es decir, seamos coherentes, ustedes están, pues bueno, pues vamos, ¿qué hacemos con Pamplona? Demuéstrelo con los hechos y no pues hasta ahora como actúan, ¿no? O sea que eso está claro. Pero bueno, fíjate, Eugenio, yo tomaría, por ejemplo, lo que ocurrió en Cataluña con el proceso. Es decir, que Bildu entre en una agenda mucho más radical, independentista, más allá de las consecuencias que tendría para la inseguridad jurídica y la actividad económica en el País Vasco, que ya de por sí tiene síntomas de claro agotamiento desde hace tiempo y de un proyecto agotado. En mi opinión, el proyecto del PNV está agotado. No va a aportar nada nuevo, sino que todo continúe como está. Pero si recordáis, por poner un dato nada más, la inversión extranjera en Cataluña, cuando se inicia el proceso, cayó casi un 60%, un 58%. Con lo cual, ahí tenemos el ejemplo. O sea, cuando entramos en una agenda radical, en un proceso de desmantelamiento del Estado, de la presencia del Estado en una región tan importante y con una estructura económica tan importante, lo primero es que la inversión extranjera se va y se paraliza la inversión propia. Ya no hablamos de posibles deslocalizaciones, que además tiene zonas industriales potentes y cerca, donde una empresa podría rápidamente, al menos trasladar su sede social y su parte impositiva. Es decir, y la agenda que lleva Bildu es una agenda muy radical de izquierdas, aunque lo revista, tiene un discurso inteligente para su electorado y para lo que ellos pretenden, para sus objetivos de crecimiento electoral, donde han bajado digamos, la radicalidad de algunos planteamientos, con una construcción argumental, retórica muy blandita, muy asumible, muy de tono socialdemócrata, que esconde la verdadera agenda que ellos llevan, porque ellos pretenden pues robar voto al PSOE, y han contado con la colaboración de un partido socialista y un PNV que les han blanqueado absolutamente, pues se ha dado el caldo cultivo en el que podemos encontrarnos en esta situación en la que estamos, ¿no? Pero lo primero es inseguridad jurídica, huida de inversión extranjera, y ese procedimiento de estancamiento, parálisis económica, estaríamos hablando de otra cuestión mucho más grave de recesión y de pérdida de competitividad, además. Pero Santiago, por seguir con cosas de Bildu que no se conocen, y le voy a preguntar a Miguel Cornejo. Bildu, por ejemplo, propone el hecho de que la tasa impositiva suba por valor de 5.000 millones de euros, lo que supone a la comunidad autónoma vasca, que tiene 2.100.000 habitantes, un promedio de subida de casi 5.000 euros por habitante. Eso es una salvajada, ¿no? Evidentemente. Otra cosa es
que lo consiga, la única manera de que Bildu gobierne en el País Vasco es que le invistan en minoría, dejándole gobernar PNV y Partido Socialista de Euskadi. No tiene otra manera de gobernar, porque efectivamente el PSOE no se puede aliar formalmente con Bildu, porque se le cae el gobierno, porque ese día sí que le hace una moción de censura con el PNV. Es la única forma de tirar a Sánchez, es una moción de censura. Y si al PNV le pones en contra, la vas a tener. Y entonces vas a caer. Entonces, la única manera de que lleguen Pero de a una alguna manera, convivencia Miguel, es esa. poniendo en eso la moción de censura que tú hablas, si el PNV no sale satisfecho con el PSOE, moción de censura al canto. Si Bildu no sale satisfecho, puede que pase un poco rondón, porque Bildu tiene, vamos a decir, que quiere una carrera de fondo de cara a 4 años vista. Pero en el caso catalán, si Esquerra no sale beneficiada, puede haber una falta de apoyo a Sánchez. Y si Junts per Catalunya, y ya ha anunciado Puigdemont, que dejaría incluso la política si no llega a ser presidente de la Generalitat, y casi quiere cerrar la puerta a ella, la situación de la legislatura, tanto política como económicamente, sería imposible, ¿no? Ahí no la veo tan radical, porque, a ver, es que el PNV se juega la supervivencia, porque si le sacan del gobierno a las malas, el PNV ha colonizado la administración vasca. La ha colonizado completamente. Es de chiste, es peor que lo que pasa con los nacionalistas en Cataluña. Si le sacan de allí, como ya les han desalojado de la ITV, como ya les están quitando más sitios, la gente de Bildu pierde poder que no va a recuperar. Y no voy a decir que se extinga, pero deja de ser clave en el País Vasco. Entonces, el PNV necesita tener presencia, desde dentro, desde fuera, desde donde sea. Con lo cual, con el pragmatismo que ha tenido desde que existe... Pero tiene las diputaciones, que son tan importantes como el gobierno vasco. A ver qué es lo que conserva. Ese es el problema. Entonces, si el gobierno vasco le quitan, y además recordemos que las diputaciones son muy importantes, pero sobre el papel más que nada, porque, por ejemplo, Hacienda ya es conjunta. Entonces, aunque parte de la prestación de servicios sean las diputaciones, hay otra parte importante que no. Mientras, como decía, que en Cataluña no tienen ese problema, porque ya hay una entente cordial. Entonces, el PSE no es antinacionalista. Pero el PSC no es antinacionalista. Es un catalanismo no se sabe qué. Es capaz de convivir hasta con Puigdemont prácticamente. Entonces, gane quien gane, se acabarán entendiendo de un modo u otro. Porque además es que se necesitan. En el País Vasco es que es un tema de supervivencia. O el PNV está en el acuerdo, o está muerto O prácticamente. se puede ir a un camino que no se sabe dónde acaba. Santiago, y ya para acabar, porque estamos ya prácticamente fuera de tiempo. Si esta conferencia de presidentes que está pidiendo, por ejemplo, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, que está pidiendo Juan Manuel Moreno, que lo pide con la boca pequeña también el señor Paje, aunque no lo dice muy alto para que Sánchez no le lance un par de capones más y demás. Si esta conferencia de presidentes no se produce, podemos dar por dañada a las comunidades autónomas en cuanto a las necesidades que tienen por dejadez del gobierno. Ese problema va a seguir perenne, tengamos conferencia de presidentes o no. Insisto, yo es que creo que Sánchez es que ni tiene voluntad de entendimiento con las comunidades autónomas, ni quiere afrontar un encuentro donde le afeen públicamente en el previo, en el durante y en el después su actitud y su dejación y su falta de colaboración con las comunidades autónomas. Y por eso pues le vemos, insisto, pues, huyendo de España cada vez que puede y va a evitar por todos los medios el intentar convocar la conferencia de presidentes, porque no, es una agenda que no quiere, que no le interesa, que no, para su día a día, que es el cortoplacismo y la supervivencia durante una semana más o un mes más, pues no, él está centrado y va a estar centrado en la campaña electoral, de intentar mantener al PSC en Cataluña con un buen resultado y al Partido Socialista de Euskadi, pues para que pueda cerrar un pacto con el PNV y sostener la legislatura y plantarse después de verano en octubre, y ahí tendrá el reto de ver qué ocurre con los presupuestos. Si lo saca adelante, pues tendremos un problema, porque vamos a tener una legislatura posiblemente hasta el año 2026 y va a ser una travesía tremendamente complicada y un deterioro institucional, económico y social a todos los niveles muy difícil de soportar. Vamos a ver, pero este hombre
insisto, que su único interés es personal y de mantener. Es decir, el Partido Socialista es que ha perdido todos los gobiernos autonómicos prácticamente. Es decir, le queda ese socialismo de aquella manera en Asturias y un socialismo pre-Sánchez todavía presente, un socialismo a la antigua usanza en Castilla-La Mancha, con difícil coincidencia en algunos temas, aunque Paje, como muy bien mencionabas, declarativamente pues hace su juego, pero cuando llega la hora de la verdad, pues no se moja. Yo soy de los que piensa que si Paje quisiera, Pedro Sánchez caería y ya podría haber caído. Si de verdad quisiera y tuviera voluntad, podría haber hecho caer a Pedro Sánchez y todavía puede hacerlo. Pero bueno, es una circunstancia que no vamos a dar. Yo, el único eslabón que veo aquí que puede complicarse son las elecciones catalanas y lo que pueda ocurrir con Junts y esa convivencia con RC. La mejor solución... Y a ver qué pasa también con esa actuación autobombo de Sánchez, que parece que quiere conseguir el Premio Nobel de la Paz. Nada. Con el tema de la autoridad palestina, que ya le están diciendo a todo el mundo que no, pero a ver qué nos vende después. Pues amigos y amigas de Café de Economía, esto ha sido todo en un día de jornada electoral, en donde vamos a saber qué pasa una vez que se haya subido ese puerto de categoría especial. Pero en escasamente 20-25 días tenemos las elecciones catalanas y ahí ya podremos despejar un poquito el horizonte de cara al 9 de junio, en donde España sabrá si tenemos un gobierno que puede seguir, no puede seguir, si las comunidades autónomas serán capaces de solucionar los problemas perentorios que necesitamos, como es el agua, la sequía, el tema de la vivienda y otro tipo de cosas. Pero para eso hace falta chines y para hablar de chines es preciso la conferencia de presidentes. Amigos y amigas de Café de Economía, hasta la semana que viene, que ya nos queda poquito para ese refrán tan bonito de que está a punto de llegar, de que qué bonito es mayo, florido y hermoso. Nos quedan días, así que hasta la semana que viene.